Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más fundamentales de la literatura universal, La Metamorfosis de Franz Kafka, de 1915. Y todo, absolutamente todo, arranca con una de las frases más impactantes y memorables que se han escrito jamás. Así, sin más, sin ninguna explicación, sin preámbulos. Kafka nos lanza de cabeza a esta premisa que es tan absurda como aterradora. Esta línea, por sí sola, ya establece el tono de todo lo que está por venir. El descubrimiento de Gregorio no es algo que pasa poco a poco, ¿saben? No. Es una avalancha inmediata de detalles horribles sobre su nuevo cuerpo, su nueva forma física. Lo primerito que siente es que está acostado sobre su espalda, que ahora es dura como una especie de armadura. Ya no puede ni siquiera dormir de lado, como siempre lo hacía. Y cuando levanta un poco la cabeza, ve su propio vientre. Pero ya no es el de un hombre. Ahora es abombado, de un color café, dividido por unos segmentos curvos sobre los que la cobija, pues, apenas si se sostiene. Y luego, la imagen que termina de cerrar este cuadro patético. Un montón de patas, diminutas en comparación con el resto de su cuerpo, que se mueven sin parar y sin control frente a sus ojos. Es un cuerpo que ya no le responde. Pero, a ver, aquí viene lo verdaderamente revelador. El enfoque de Gregorio. En lugar de gritar, de entrar en pánico por haberse convertido en un bicho, ¿en qué piensa? En su trabajo. Piensa en lo terrible que es ser viajante de comercio, en la presión por tomar el tren, en la deuda de sus padres. Es la máxima expresión de la alienación. Su humanidad ha sido tan desgastada por la rutina y el trabajo que su propia catástrofe física, bueno, queda en segundo plano. La primera y, yo diría, la consecuencia más devastadora de su cambio físico es la pérdida de su capacidad para comunicarse. Ojo, su mente sigue siendo humana, pero su voz ya no. Cuando su mamá le toca la puerta, esto es lo que Gregorio intenta decir. Una frase súper normal, para tranquilizarla. Él quiere calmar a su familia, decirles que todo está bien. Pero la realidad es otra muy distinta. Lo que sale de su boca es un sonido irreconocible. Un chillido de animal que distorsiona las palabras hasta que nadie las puede entender. Ahí, justo ahí, la conexión con su familia se rompe. Aquí está la verdadera tragedia. Mientras Gregorio, en su cabeza, le está suplicando desesperadamente al gerente de su empresa, lo único que su familia y el visitante escuchan es, pues, lo que ellos describen como una voz de animal. El abismo entre su conciencia y su cuerpo es total. Esta pérdida de la voz es el símbolo perfecto de su completo aislamiento. Está atrapado, no solo en su cuerpo, sino dentro de un cuerpo que su propia familia ya no puede ni reconocer ni entender. De la noche a la mañana, se ha convertido en un extraño en su propio hogar. Y cuidado, porque la metamorfosis de Gregorio provoca otra metamorfosis, la de su familia. Su tragedia los obliga a cambiar, a redefinir por completo sus roles, y al final, su relación con él. El contraste es brutal. Antes, Gregorio era el centro de todo, el que traía el dinero, el soporte de la familia. Después, se convierte en una carga, en algo vergonzoso. Su padre, su madre, su hermana, que antes dependían de él, ahora se ven forzados a trabajar. Y esa gratitud que sentían, poco a poco, se va transformando en resentimiento. Y la clave es el tiempo. 5 años. Ese es el periodo que el padre de Gregorio llevaba sin trabajar, viviendo cómodamente gracias al esfuerzo de su hijo. Esto hace que el golpe, tanto financiero como psicológico, de la transformación de Gregorio sea todavía más duro para la familia. Aquí vemos la conmovedora esperanza de la madre, ¿no? Ella se aferra a la idea de que su hijo, de alguna manera, pueda volver a la normalidad. Pero esta esperanza choca de frente con la actitud cada vez más práctica y, la verdad, más sombría de la hermana, que ya no ve a su hermano, sino a una criatura que necesita espacio. Y bueno, llegamos a uno de los momentos más violentos y simbólicos de toda la novela. Es aquí donde el padre, que también se ha transformado por sus nuevas responsabilidades y su resentimiento, rechaza a su hijo de la forma más brutal que uno se pueda imaginar. La secuencia de los hechos es una escalada de terror. Gregorio sale de su cuarto y asusta a su madre. El padre vuelve a casa y en lugar de tratar de entender, se llena de ira. La persecución termina en un acto de violencia increíble. Le empieza a lanzar manzanas a su propio hijo. Este es el punto de no retorno. El padre no solo ataca a su hijo, sino que una de las manzanas se le queda incrustada en el caparazón. Es una herida física, que en realidad representa una herida emocional y familiar muchísimo más profunda, una que ya no se puede reparar.
Y lo peor de todo es que nadie se la quita. La manzana pudriéndose en su espalda se convierte en un recordatorio constante de su rechazo. Para la familia, él ya no es Gregorio, es un enemigo, una criatura a la que simplemente tienen que soportar hasta que desaparezca. Bien, para ir cerrando, analicemos cómo la historia de Gregorio va más allá del libro y define un concepto literario y filosófico que sigue siendo súper relevante hoy en día. Seguro han escuchado alguna vez el término kafkiano. Bueno, la experiencia de Gregorio es básicamente la definición de diccionario. Una situación absurda y amenazante en la que una persona se enfrenta a fuerzas que no puede controlar. Despertar transformado sin razón aparente y ser condenado por una burocracia, que en este caso es la familiar, esa es la encarnación de esta pesadilla. Y aquí es donde vemos la genialidad de Kafka. Al mezclar lo fantástico con detalles súper realistas y cotidianos, nos mete de lleno en el existencialismo. A Gregorio lo arrojan a una nueva existencia sin que él la elija y lo obligan a enfrentarse a lo absurdo de un mundo que ya no tiene sentido. Su lucha no es solo física, es una lucha por encontrarle un propósito a la vida cuando las reglas de la realidad han cambiado por completo. Al final, la metamorfosis nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Qué es lo que nos define? ¿Nuestra apariencia? ¿Nuestra capacidad para hablar? ¿O es esa conciencia que está atrapada en nuestro interior? Una pregunta que, la verdad, resuena tan fuerte hoy como hace más de un siglo.